Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar este vídeo que es bastante largo, pero bueno, mucha gente me lo ha pedido, así que vamos a por ello. El error, refutando el vídeo del error teórico del comunismo, valor objetivo, explotación y plusvalía, es un vídeo mío que ni recuerdo. O sea, no tengo ni idea ya de lo que dije en su momento, esto es hace mucho tiempo, pero vamos a ver qué dice. A continuación, refutaremos y mostraremos las falsedades, falacias y errores teóricos del vídeo de Libertad y lo que surja, el error teórico del comunismo, el cual es sospechosamente parecido en contenido, forma y esquema a otro vídeo más antiguo del canal Economic Pills, que no es referenciado ni nombrado en ninguna parte, ni siquiera en la descripción. Claro, porque es un vídeo, creo que esto está basado en una clase de Huerta de Soto. Pero bueno, esto es solo una sospecha. Y Economic Pills creo que también es muy fan de Huerta de Soto. El vídeo de Libertad Bueno, creo no, lo sé. y lo que surja es un intento fallido y poco riguroso de refutar la teoría del valor de Marx, y en consecuencia, invalidar la teoría de la plusvalía sin una comprensión adecuada de la misma. Bueno, a ver qué dice este hombre. De forma que se puede considerar, según sus palabras, que la teoría del comunismo está mal de base, y que absolutamente todo está mal de forma teórica. Sí. El objetivo es tratar de combatir este tipo de argumentaciones infantiles y desinformadoras que desgraciadamente llegan a muchas personas. A ver si lo hace de una forma adulta y currada. A ver, está currado en rollo estético. Me gusta cómo lo ha editado y tal. Pero vamos a ver. Trataremos de ver los argumentos principales que se exponen en el vídeo, contestándolos brevemente y después nos extenderemos, aunque no en exceso, en explicar realmente las ideas principales de la teoría marxista del valor. Pues igual hago dos partes. Comienza relatándonos que uno de los grandes objetivos de los economistas en la historia ha sido tratar de responder por qué las cosas tienen el precio que tienen. Pero porque no pone... O sea, el tío creo que no pone nada de mi vídeo. O sea, no pone absolutamente nada y es un... no sé si dije eso. Voy a tenerte que creer. Yo no me acuerdo. Vale, pues te creeré, sí, o sea, es algo que yo podría haber dicho, sí. Los economistas intentan averiguar por qué las cosas tienen el precio que tienen. Pero en realidad esta premisa no es correcta. Ni estos economistas, ni el propio Marx con su teoría, tratan de responder a esta pregunta. ¿Por qué? O sea, la pregunta de por qué el agua es más cara que el... O sea, por qué el oro es más caro que el agua es algo súper añejo, de verdad. Es un debate... Sino que realmente tratan de responder a la cuestión de ¿qué tipo de sociedad determina que las cosas tengan precios? Eso es cosa de Marx, eso no se mete en esos líos. Y ya no solamente precios, sino también valor. Esto es importante porque las cosas no tienen valor o precios de por sí, sino que hay que entender que estos precios se establecen en una sociedad en la que existe el mercado. Sí, claro. La teoría económica marxista se basa en una... De que el valor sea subjetivo, o sea, de que dependa del sujeto y que no sea objetivo, que solamente dependa del objeto. Análisis sobre el sistema de producción capitalista y trata de explicar su funcionamiento, es decir, identificar sus leyes, mecánica, relaciones de producción y contradicciones. En ningún caso trata de definir cómo se deben regular los precios en una supuesta economía socialista o comunista. ¿Y qué? Simplemente es una descripción del Pero sí que también se mete en política, también propone medidas. Capitalismo y la sociedad mercantil. El capitalismo, a diferencia del resto de sistemas de producción anteriores, se ha implantado con la única y exclusiva finalidad de aumentar y fomentar la producción de mercancías. Todos los sistemas se aplican para sacar el máximo rendimiento a todo y tal. Lo que pasa es que no había conocimiento necesario como para hacerlo antes. O sea, no había tanto conocimiento. O sea, pero el ser humano siempre lo que intenta es, pues eso, sacar la máxima rentabilidad. O sea, lo que no intenta es, bueno, voy a hacer esto que lleva mucho trabajo, pero a cambio de nada porque sí. No. Su único objetivo es el de crear productos que se van a intercambiar en el mercado, pues en los anteriores sistemas productivos generalmente se producía para el consumo inmediato y solo se intercambiaba el producto excedente. Literalmente igual que el capitalismo, también es producir para consumir y excedente para intercambiar. ¿Es exactamente igual? En el vídeo también nos explica que el precio de las cosas no viene dado según el coste de producción que tengan, sino que es la oferta y la demanda la que determina el precio de los productos. Correcto. Tú puedes tener una idea de negocio y equivocarte. Y entonces a sacar un producto que tú esperabas determinada demanda y que por lo tanto no tengas suficiente demanda, que no tengas tal, entonces vendas por debajo de costes. Sí, o sea, tu coste no garantiza que luego el producto se venda a un precio X. Destaca que la propia dinámica de la oferta y la demanda establece el precio de un producto en el mercado, sobre un punto de estabilidad de máximo rendimiento y que los vendedores acaban tendiendo a ese punto. No exactamente. No exactamente. O sea, tengo un vídeo mucho más largo. Bueno, no sé si mucho más largo, pero tengo un vídeo en mi canal secundario que está en la lista de reproducción de Narcocapitalismo y Economía. Que eso es en el caso de un vendedor y o sea, de un solo vendedor. Pero entonces, si nos vamos al caso de varios competidores y tal, pues sí que se llega a una cierta tendencia que es mucho más elaborada, porque me da muchísima pereza, lo tenéis ahí todo. En ese vídeo, yo creo que en ese vídeo refuto absolutamente todo lo que va a salir aquí. Marx en ningún caso niega o pretende sustituir la ley de la oferta y la demanda y tampoco define que el valor o precio de una mercancía venga dado simplemente por el coste de producción que tengan. Sí, sí, o sea, en el tomo 3 del Capital. Lo que hace Marx en el tomo 1 es decir que
valor es la hora de trabajo socialmente necesaria, y entonces las cosas se intercambian por horas socialmente necesarias. Es decir, pues si tardo 1 hora en hacer 1 kilo de patatas y 2 horas en hacer 1 kilo de almendras, pues las equivalencias las tienes ahí. Y luego llama precio al intercambio por dinero. Pero es que todo es un precio. O sea, si tú intercambias algo por Coca-Colas, el precio es X Coca-Colas. Sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario que cuesta reproducirla. Sí, eso es al principio, pero es que luego en la equivalencia y tal sí que pone eso, que le añade la plusvalía, está el valor de esto, más la plusvalía que genera el precio y demás. Sí, o sea, sí que lo hace, ¿vale? Más adelante lo dice. Y digo reproducirla porque esto solo aplica a mercancías reproducibles. La oferta y la demanda no determina el valor de cambio, no determina su valor en sí, sino que simplemente genera fluctuaciones sobre el mismo. Sí, claro. Evidentemente no hay un punto exacto divino que sea de esto, sino que es una aproximación. De ahí que sea necesario el mercado, porque el Estado no puede encontrar ese punto. Necesitas muchísimos agentes que vayan intercambiando muchísimas cosas para que vaya tendiendo a ese punto de equilibrio la optimización de la oferta y la demanda. La imposibilidad del cálculo económico supone eso, que no se puede llegar mediante el comunismo a eso porque todo va a una. Tú pones un precio para un producto, punto. Y entonces no sabes muy bien nada. Entonces, ahí está la posibilidad del cálculo económico. Como acabamos de decir, Marx no pretende negar o sustituir la ley de la oferta y la demanda, sino que esta ley y la competencia entre distintos capitalistas son el motor que pone en funcionamiento el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario, el cual, para Marx, es el origen del valor de intercambio de una mercancía. Ay, Dios mío. En unos instantes explicaremos en qué consiste este término, pero primero es necesario tener muy clara la diferencia entre el valor de uso y el valor de intercambio de una mercancía, ya que se suelen confundir bastante. El valor de uso es algo intrínseco al objeto y subjetivo para cada individuo, en tanto que el valor de intercambio es algo externo al objeto, se da en el proceso mercantil y viene determinado por el trabajo socialmente necesario. Eso es absolutamente ridículo. O sea, si necesitas 1 hora de tiempo de trabajo socialmente necesario para producir algo muy apreciado por las personas y luego necesitas 1 hora también para hacer algo muy poco apreciado por las personas, la gente no va a decir, toma, te doy esto porque que no nos gusta a nadie a cambio de esto que nos gusta a todos. Eso es ridículo, de verdad, eso no pasa. Y encima, el tema de las horas de trabajo socialmente necesarias es tan ridículo porque no todo el mundo trabaja a la misma eficiencia. Dicen, no son promedios, pero da igual, los sectores tienen personas, o sea, hay sectores más capitalizados que otros y sectores que, bueno, tasas de plusvalor diferentes, bla, bla, bla. Por ejemplo, ¿es lo mismo 1 hora de trabajo socialmente necesario de un médico que de un barrendero? Pues no, son cosas diferentes. Y es obvio. Incluso, ¿es la misma hora de trabajo socialmente necesario un trabajo, por ejemplo, de limpiacristales, que es exactamente lo mismo por dentro y por fuera del cristal? Esto es muy simple. No se intercambian igual las horas de trabajo social, o sea, 1 hora de trabajo socialmente necesario de un limpiador de cristales, de un rascacielos, no se intercambia por lo mismo que una persona que está dentro, porque uno tiene más riesgo que el otro, por lo tanto, la hora se pagará más de fuera que de dentro. Entonces, no encaja. Es que es imposible, no puede encajar, esto no tiene sentido alguno. Dices, no, es que el médico ha tenido que estudiar más, por lo tanto la hora supone tal. Vale, pero en los limpiacristales es exactamente lo mismo, la misma función, solo que uno está fuera y el otro está dentro. Y ya no cobran lo mismo. Ya, fuera, toda la teoría de Marx, fuera. Ay, Dios mío. De hecho, imagínate que o sea, en el momento en que uno está cobrando diferente que el otro, está intercambiando cosas, por ejemplo, si uno... Tú imagínate, pues... A ver, ¿cómo planteo esto? Eso, el intercambio de horas de trabajo socialmente necesarias de un trabajo muy arriesgado a uno muy poco arriesgado, no se hace una equivalencia de 1 a 1. A lo mejor se hace, pues imaginémonos, de 1 a 2. Entonces, estaría extrayendo plusvalía uno al otro. 2 trabajadores en sí intercambiando simplemente estarían uno extrayendo plusvalía al otro porque uno no obtendría las mismas horas de trabajo socialmente necesarias que el otro. Ay, o sea, incluso sin capitalistas habría extracción de plusvalía según la hipótesis esta de Marx. Que es una chorrada absoluta. Por lo que es objetivo. El valor de uso es un bien que... No es objetivo. No es objetivo. Porque no puedes no existe la equivalencia entre horas de médico y horas de barrendero. Por lo tanto, no puede ser objetivo. Que satisface ciertas necesidades humanas. Y el valor de cambio es un bien que puede intercambiarse por otros bienes en una proporción determinada. Actualmente es el dinero, el cual es el equivalente general. Marx también especifica que si no hay valor de uso, es decir, no hay demanda, tampoco puede haber valor de intercambio, ya que, como hemos dicho, este último se establece en el mercado.
Hemos estado comentando que aquello que le da el valor de cambio a las mercancías es el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirlas. Pero, ¿qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? Es el tiempo social de trabajo que se requiere para fabricar una Marquitous, gracias por la suscripción, hombre. mercancía en una rama determinada de la producción. Es decir, es el tiempo medio que tardan la mayoría de empresas de la rama en crear dicha mercancía. Por lo tanto, cuando cambia el tiempo socialmente necesario para reproducir tal mercancía, también cambia su valor. Antes de seguir explicando con un ejemplo y de forma Bueno, esto ya está desmontado, ¿vale? más clara, fuera de esta definición así un poco más formal, vamos a entender primero qué no es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Vale, a ver. Trujol, gracias. Gracias, hombre. Gracias por regalar la suscripción. Porque se confunde también mucho y se utiliza este concepto de forma errónea para intentar rebatir o refutar las ideas de Marx. Pero claro, lo que hay que refutar es el argumento, no Venga. lo que tú creas o quieras creer que es el argumento. Entonces, ¿qué no es el tiempo de trabajo socialmente necesario? No es el tiempo de trabajo individual que se ha empleado en fabricar una mercancía específica. No, claro. Tampoco es la media ponderada de todas las horas de trabajo individuales entre las distintas empresas que fabrican esa misma mercancía. Para ver esto mejor y verlo todo un poco más claro, vamos a ver todo esto con un ejemplo. Imaginemos que tenemos 5 empresas distintas que fabrican el mismo tipo de zapato, es decir, el mismo modelo de zapato. La empresa A tarda 10 horas de media en fabricar un par de zapatos. La empresa B también tarda 10 horas de media. La empresa C igualmente tarda 10 horas de media. Vale. Pero luego también tenemos a la empresa D que tarda 7 horas. Y a su vez también tenemos a la empresa E que tarda 19 horas. El tiempo socialmente necesario en este caso serán 10 horas. ¿Y por qué es 10 horas? Como hemos dicho antes, no es ni la media del tiempo que tardan todas las empresas individualmente y tampoco es el trabajo. El absurdo, los acontecimientos y las teorías y los conceptos dicho antes no es ni la media del tiempo que tardan todas las empresas individualmente y tampoco es el trabajo individual de una de ellas, sino que el trabajo socialmente necesario en este caso es 10 horas porque la mayoría de las empresas que están disputándose la fabricación de esta mercancía, que están compitiendo por fabricar esta mercancía, es 10 horas. Es el Vale, esto simplemente es ridículo, ¿vale? Simplemente porque le apetece que esto sea el tiempo de trabajo necesario, pero no hay ninguna manera posible de determinar que sea esta manera exacta de determinar esto. O sea, no, ¿por qué se intercambian de esta manera los productos y no de otra? Y no de media y tal. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay manera posible. A ver si da alguna explicación, pero lo dudo. O sea, ¿por qué esta elección de media y, o sea, de media no de tal? Es que es ridículo. valor modal. En el caso de que hubiese 100 empresas fabricando una No, creo que no, creo que no. determinada mercancía y 70 de ellas tardasen 5 horas y luego hay 30 que tardan, por ejemplo, 8 horas, el tiempo de trabajo socialmente necesario sería 5 horas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas de esa rama de la producción tarda 5 horas. Pero si hubiese un 2% que lo hace en 3 horas, pues acabaría tendiendo hacia las 2 horas o menos si lo hacía alguno. O sea, incluso iría por zonas. Hombre, David, gracias, David Santos, por la raid. Incluso sería zonal. Habría zonas en que habría una cosa, otras zonas otra. Por eso es imposible el comunismo, porque homogeniza en absolutamente todo. Y igual, pues es más rentable hacerlo, es más eficiente en un sitio. Pues que sé, hacer vino en un sitio con un clima concreto. Necesitas menos horas de dedicarle a otro que más. Entonces. Pues eso, que no tiene sentido alguno esto, ¿vale? Si una de las empresas invierte en una tecnología más avanzada y es capaz de producir por debajo del tiempo que tarda la mayoría de las otras empresas de la rama, esta estará obteniendo lo que se conoce como plusvalía extraordinaria. A esta mejora de la productividad respecto al resto de empresas, Marx le da el nombre de trabajo potenciado o despotenciado para el caso en el que una empresa produzca por encima del tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, que sea menos productiva. Es que estos simplemente se han puesto de acuerdo entre ellos y no tiene sentido alguno. Como estamos diciendo, el tiempo socialmente necesario determina el valor de intercambio, el cual es el equivalente para llevar a cabo el intercambio de mercancías. Vamos a ver esto con un ejemplo muy simple. Tenemos una motocicleta determinada, la cual para fabricarla se tardan 100 horas de trabajo social. Por otro lado, tenemos una bicicleta, la cual se tardan 10 horas para fabricarla. En este caso, suponiendo que la oferta y la demanda está equilibrada para ambas mercancías, la equivalencia será de 10 bicicletas por una moto. Es que esto no se ha demostrado en la vida. Jamás se ha demostrado algo así. O sea, jamás se ha demostrado que 10 horas de trabajo de un barrendero equivalgan a 10 horas de trabajo de un médico. Jamás, jamás. Y dices, no, es que son medias, tal. Pero ¿cómo haces la media? ¿Cómo justificas? ¿Cómo haces equivalencias? Dice, no, es que Marx ya tuvo en cuenta esto, y dijo que el trabajo complejo se puede dividir en trabajos simples. Vale, enséñame la fórmula. Enséñame la fórmula. Jamás en la historia se ha hecho esa fórmula. Es que no existe. Es preciso destacar que esto no es tan simple y que si para fabricar una mercancía socialmente se requiere de mayor cualificación o esfuerzo en general, esta equivalencia de tiempo no sería directa. Es decir, utilizando el mismo ejemplo de las bicis y motos, si suponemos que para la fabricación de una moto se requiere el doble de cualificación que para una bici, se considera que la equivalencia sería realmente de 20 bicis por una moto. Pero lo cual nunca pasa porque, ya lo expliqué, creo que en el vídeo, no sé, bueno, esto lo he explicado varias veces. Para empezar, ¿qué significa el doble de cualificación? Es decir, ¿cómo mides la cualificación de algo? ¿Cómo numeras la cualificación de algo? No tiene sentido alguno. Imagínate que eres médico y otro pues es barrendero, ¿no?
Que no tengo nada en contra de los barrenderos, simplemente pues cobran menos, ¿no? Pues el médico ha tenido que estudiar más. Pero es que eso son horas también de trabajo socialmente necesario, ¿no? El formarte para llegar a ser médico. Si tú pones todas las horas, absolutamente todas las horas que has dedicado a trabajar y a estudiar de algo, tendría que coincidir con la cantidad de horas que ha hecho el otro respecto al salario que va a poner. Es decir, si se pegan 40 años los dos, o sea, el barrendero 40 años trabajando sin formación y el médico 10 años formándose y 30 años cobrando, ¿no? Entonces, en esos 30 años tendría que cobrar lo mismo que los 40 años, suponiendo pues que ha estudiado las mismas, o sea, 8 horas al día. Imagínate que estudia 8 horas al día para luego trabajar 8 horas al día. Lo estamos simplificando muchísimo. Entonces, no tiene sentido. No es verdad que un médico cobre en 40 años, incluyendo su estudio, lo mismo que un barrendero en 40 años. Y es que, si fuese así, no tendría sentido por el hecho de que ¿para qué va a estudiar? ¿Para qué va a esforzarse? ¿Para qué va a posponer su beneficio presente para un beneficio futuro que ya veremos? Entonces, en el momento en que tú estás posponiendo algo, pues te viene pues, los tipos de interés y te viene, pues eso, para que un individuo, para que una persona o para que un grupo posponga los beneficios presentes respecto a los beneficios futuros, necesita un incentivo extra. Y eso es lo que los los comunistas no entienden. Eso es lo que le llaman ellos plusvalía, que no es más que el posponer el beneficio presente al beneficio futuro, que esos son los intereses, los tipos de interés. Entonces, el médico estaría obteniendo plusvalía porque ha pospuesto beneficio presente y lo ha invertido en bienes de capital humano, es decir, en estudiar, para luego tener un mayor trabajo en el futuro, y entonces estaría extrayendo plusvalía del barrendero que ha contratado para limpiar, o del limpiador que ha contratado para limpiar su casa, porque estaría más capitalizado y más rentabilizado el trabajo intelectual que el trabajo físico de este. Entonces, ¿que no encaja? Que no, por mucho que te pongas, no hay manera posible de que encaje esto. Por todo lo anterior explicado, podemos entender claramente por qué un coche siempre va a ser más caro que un smartphone, a pesar de que podamos valorar más el smartphone en cuanto a valor de uso. Así que básicamente... Pero no hay una fórmula que determine la proporción entre horas y horas. No la vas a encontrar. Básicamente, el valor de intercambio no existe si no existe relación entre cosas, por lo que es un valor que solo se da en una sociedad mercantil. Ahora se comprende por qué dijimos al inicio del vídeo en que la premisa inicial de por qué las cosas tienen el precio que tienen es incorrecta. No tiene sentido alguno. Ah, ¿te refieres porque no las tienen, sino que es el ser humano quien se las da? Pues eso, valor subjetivo. Claramente, o sea, me estás dando la razón. Por lo tanto, tras todo lo mencionado, podemos concluir que cuanto más costos de producción tenga un producto y también más cantidad de tiempo socialmente necesario, mayor precio tendrá. No, porque nada te garantiza que por mucho que inviertas, luego te vaya a salir un producto que la gente vaya a demandar. Es que existen empresas... Es que si eso fuese verdad, ninguna empresa quebraría. Porque tú tienes esa garantía de que vas a vender por esto. Tengo estos costes de producción, por lo tanto voy a vender a esto. No pasa, quiebras. ¿Entiendes? Que se puede producir algo y luego no obtener los resultados que tengas. ¿Entiendes que yo puedo dedicar unas horas a producir aquí? Bueno, claro, habla en promedio, no habla de tema individual. Pues eso, que hay sectores que pueden quedarse anticuados, que no rentabilizarse, tal, y quedarse atrás. Y entonces, si fuese así, no sacarían todos el mismo beneficio. No tendrían todos la misma tasa de... O sea, las tasas de retorno tienden a igualarse, pero no son siempre iguales. Por lo tanto, es que esto es tremendamente absurdo. Por ejemplo, una empresa, o sea, un sector nuevo, que ha aparecido nuevo, pues no va a tener la misma tasa de retorno que otro que es más antiguo y está más asentado. Es que es muy simple. Precisamente por todo lo comentado, los diamantes, por ejemplo, cuestan más que el agua, ya que son más escasos y por tanto se requiere de mayor tiempo de trabajo social. Pero no existe una relación matemática entre el precio de uno y el otro Para extraerlos. A su vez, si a nadie le interesan los diamantes, estos no adquirirán un valor de cambio en el mercado, ya que, como hemos mencionado, dicho valor no llegaría a objetivarse. Pero si le interesasen a muchas menos personas, pues sí que valdría un poquito. Y si simplemente se redujese considerablemente la demanda de los diamantes, pero aún existiesen unos pocos compradores dispuestos a pagar por ello, estos sí verían reducido su precio en el mercado, debido a las condiciones de oferta y demanda específicas de este momento histórico en concreto, ya que habría diamantes de sobra para tal demanda. Es decir, que tal y como dijimos antes, si recordáis, la ley de la oferta y la demanda no está estableciendo la cuantía del valor. Pues sí, el precio. Pero sí está estableciendo el precio. Sino que la está variando puntualmente. No, está estableciendo el precio. Entonces, el precio es lo que determina los costes. ¿Entiendes que va así? Como hay un precio, como hay una demanda y como hay una posibilidad de ofrecer, hay una rentabilidad, o sea, hay unos ingresos, y entonces tú tienes que buscar cómo obtener los ingresos que tú prevés mediante invertir menos que ello.
Es el precio el que determina los costes, no los costes el precio. A continuación, en el vídeo menciona que no son los costes los que determinan el precio, Pues sí que, madre mía. Sí, que bien me explico. sino al contrario. Esta teoría del economista von Bauer Pero si ya te acabo de demostrar esto, bueno, es que de verdad no lo has visto, lo tenías delante, ¿eh? Lo tenías delante. Te lo acabas de explicar a ti mismo, que es el precio el que determina los costes. afirma que son los precios los que determinan los costes, explicando Sí, explícale eso a los agricultores que tiraban los melones el otro día. que los precios son establecidos en el mercado en base a la valoración subjetiva del comprador y que esto le permite ver al capitalista si los costes de la producción de una determinada mercancía superarían el precio de la misma. Pero si me acabas de explicar antes. Me has dado la razón hace un momento. Es decir, si sería rentable O sea, ahora se va a contradecir. Ahora es que seguramente... producirla. Esta tesis parte del axioma, es decir, parte de la base, de que el valor es subjetivo. Partiendo de esta base, von Bauer llega a concluir que esa No, nosotros no decimos que la cantidad de horas socialmente necesarias para producir algo sea subjetivo. Nosotros determinamos, o sea, le llamamos valor a otra cosa, que son las apreciaciones subjetivas. De hecho, tú desde el principio has dicho que para que algo tenga valor tiene que ser socialmente necesario. ¿Qué significa que algo sea socialmente necesario? Que las personas valoren eso y digan, ah, pues sí, me interesa tener eso. El valor, para un liberal o alguien que defiende la teoría subjetiva del valor, pues sería el valor de uso. El valor de uso es lo que decimos que es subjetivo y es marginalmente decreciente. subjetividad y por ende esos precios que se establecen en el mercado acaban condicionando los costes de producción. No los acaban condicionando. Pero ¿en qué sentido es esta teoría capaz de refutar directamente la teoría marxista? Realmente esta teoría no sirve como refutación de ningún modo, ya que no se puede pretender refutar que el valor es objetivo partiendo del axioma de que el valor es subjetivo. Sí, porque en el momento que... Es que Marx también parte de la base de que el valor es subjetivo porque se ajusta a las preferencias personales de cada individuo. Son las personas las que valoran en el mercado lo que quieren y lo que no, lo que prefieren y lo que no, y de ahí se acaban determinando los precios. Absurdo. Seguidamente, remontándose a los tiempos de la revolución industrial y utilizando una narrativa muy simplista y exagerada, en el vídeo nos explica que para el economista Adam Smith y en general para los británicos, que eran calvinistas, el trabajo era algo sagrado. Así que nos relata que este economista, partiendo de esta visión del trabajo y por mera soberbia, pensó: nosotros, que estamos aquí en plena revolución industrial y demás, somos mucho más listos que todos los demás economistas. Sí. Así que desechó todo lo que decía la escuela de Salamanca y constituyó su teoría. Sí, es una especie de... es un intento de construcción... como la física, ¿no? De leyes naturales del mercado, que es algo ridículo. Al utilizar esta narrativa tan infantil, está dotando a Adam Smith de una intencionalidad que realmente no tiene, Sí, simplemente pues ego. haciendo un uso descarado de la falacia de hombre de paja, la cual Bueno, a ver si demuestra por qué. utilizará constantemente a lo largo de su vídeo. Ahora también pasa a relatarnos muy brevemente que para Adam Smith el valor venía determinado por la cantidad de trabajo individual que tiene asociado un producto, y que un siglo más tarde nuestro amigo Karl Marx, leyendo a Adam Smith, pensó: si solamente el trabajador es el que le da valor a un producto, entonces el empresario está robando al trabajador al quedarse parte de este precio. Correcto. Lo cual es algo inmoral. Es lo que decíamos antes, está reduciendo al absurdo los acontecimientos y las teorías y los... La reducción al absurdo es un método de demostración matemático, así que... si lo hiciese, ¿qué tendría de malo? La reducción al absurdo es en la física se usa la reducción al absurdo para demostrar... Bueno, en la matemática se usa la reducción al absurdo para demostrar teoremas. Alerta antifascista. Baldo Cervera, gracias por la suscripción, hombre. los conceptos de una forma que le sirvan a él para construir su propia contraargumentación. En fin, acerca de ¿Qué contraargumentación? Si ya había contraargumentado un montón de cosas. este cuento con gran rigor histórico, notes la ironía, simplemente aclarar que Marx no se basó únicamente en Adam Smith, ¿En qué momento digo eso? Bueno, no sé, yo no recuerdo eso, pero se basó pues, sobre todo en Ricardo y todo eso. sino que partió sobre todo de las ideas del economista David Ricardo y obviamente no se apropió de ellas haciendo un copia-pega como No, pues, introdujo lo... Madre mía. Pues sí he dicho, uno decía individualmente y el otro decía socialmente necesario. Pues si tú has mencionado la diferencia que hago yo entre una y otra, es que no has entendido mi vídeo. Vídeo que ni recuerdo, pero es que... madre mía. nuestro amigo nos quiere transmitir. Por el contrario, la sometió a exhaustiva crítica. Me gusta el muñequito. Lo podemos demostrar claramente con la siguiente cita de Engels. Había que someter a crítica, sobre todo, la propia teoría del valor de Ricardo. Sí, ya la he mencionado, si es que hemos hablado de ello antes. Y también concretar que Tú has mencionado mi consideración sobre la teoría del valor o sea, es que madre mía. Tú has dicho que yo he dicho dos definiciones diferentes, uno para uno y otro para otro. Uno que es socialmente necesario y otro individualmente. Si es que tú lo has dicho. que ni Marx ni Engels consideran esto un robo como tal, sino es precisamente la demostración de que la plusvalía es algo inherente a las relaciones de producción capitalistas.
Y bueno, mucho hablar de plusvalía en el vídeo, mucho hablar Pues si no lo consideran un robo, que sí, que por lo visto, pues ellos como tal no lo consideran mucho un robo. ¿Cuál es el problema? Si no es un robo, ya ves tú. ¿Está bien? ¿Todo bien? de plusvalía por aquí y por allá, pero no hemos No explota al trabajador porque no es un robo, no le está quitando nada que le pertenezca, así que todo perfecto. explicado qué es. Entonces, vamos a explicarlo brevemente y de forma clara. Antes que nada, debemos saber que Marx diferenciaba el capital en dos grupos. Bueno, espérate, vamos a ver. Fin de la primera parte, qué pesado es. Madre mía, 25 minutos para esto. ¿Cómo me hacéis perder el tiempo, Ay, Dios mío.